Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que son claves para mejorar la salud mental. Primero, agradecido con todos por la invitación. Mi nombre es César Olivares y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos va a permitir cómo gestionar nuestras emociones, porque no basta con saber gestionar las emociones, sino que también hay que aprenderlas, hay que aprender a manejarlas, ¿no? Porque no basta con amar a las personas, sino que también hay que comprenderlas, porque no basta con escucharlas, sino que también hay que saber escuchar, ¿no? Y tampoco no basta con ayudar a aquellas personas que tanto nos quieren, sino también hay que enseñarles a ser responsables. Y el día de hoy tocamos un tema de la salud mental que esperemos contar con su mayor apoyo posible y al final habrá algunas preguntas y encantado de poder resolver. Así que comenzamos. Bien, siempre se ha hablado de salud mental, siempre hablamos del bienestar psicológico, hablamos de la capacidad que tienen las personas para poder gestionar sus emociones, pero hay un punto muy importante que las personas tienen que entender. Siempre es importante hablar de la salud mental, ¿no? Y cuidar nuestra propia salud mental. Se ha demostrado que es el factor del estrés, que el día de hoy vamos a tocar el tema del estrés, ¿no? Y el tema de la convivencia, el tema de pertenecer a un grupo social, el tema de tener un concepto de espiritualidad que nos va a ayudar a mejorar justamente esta parte importante de la salud. Un punto importante que en esta imagen pueden ver, hoy tocaremos la parte un poco de alimentación, un poco de la actividad deportiva y un poco también de la importancia del sueño. Bien, una de las claves para la salud mental es entender el concepto del cerebro. El mejor alimento para el cerebro, y lo hemos dicho varias veces, siempre es la oxigenación. Siempre el oxígeno es el mejor alimento para el cerebro. Sin embargo, para tener una buena oxigenación hay que tener buena actividad deportiva, ¿no? Hay que respirar bien. Y el día de hoy vamos a tocar justamente esta parte de los hemisferios. El ser humano, aunque no lo creas, cuando a veces te olvidas unas cositas, basta que juntes las dos manos y comienzas a recordarte, o te puedes olvidar algo y comienzas a mover tus ojos de izquierda a derecha, es porque justamente buscas esa interconexión con los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, ¿no? O lo que en otros, en la medicina oriental llamamos el yin y el yang, ¿no? Uno excita, ¿no? El otro paraliza, ¿no? Uno es más pasivo, el otro es más activo, ¿no? Correcto, acá hay una pequeña imagen de la importancia justamente del oxígeno para el cerebro y vemos un ejemplo de que en Japón, por ejemplo, los niños antes de ir a la escuela hacen deporte, ¿no? Correcto. Acá vemos una imagen de un director de una escuela, pues, incentivando, pues, a sus alumnos justamente a hacer actividad deportiva, ¿no? Justamente antes de estudiar, ¿no? Porque justamente si queremos que los alumnos comprendan o entiendan, es importante la actividad deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque con la actividad deportiva se van a mover, se van a relajar y van a respirar mejor. Este contenido, estos conceptos también son aplicados en algunas empresas en el mercado nacional. Hay algunas empresas que justamente también practican las partes de ejercicios activos justamente antes de iniciar labor. De ahí la importancia del oxígeno, de ahí la importancia del saber respirar, que es el elemento más importante para el cerebro y para la atención. En la medida que llega buena oxigenación al cerebro, uno va a tener mayor capacidad de atención. Otro pilar importante, justamente acá hay algunas imágenes, es el ejercicio físico, que no solamente tiene que ser ejercicio de forma intensa, puede ser ejercicios mediante estiramientos, ¿no? Justamente enfocados a mejorar la postura corporal. Acá vemos algunas imágenes, ¿no? Vemos una joven, es una postura 6, ¿no? Es una postura en el oriente que se aplica mucho justamente para mejorar la atención y concentración. Bien, en el otro lado tenemos, ¿no? La imagen de justamente las personas a veces cuando me dicen, César, estoy caminando, voy a entregar un documento y siento que me agita el pecho, ¿no? Siento que me duele el pecho, ¿no? ¿Y por qué? Justamente porque caminamos encorvados, ¿no? Cuando tú caminas encorvados, te vas a agitar el pecho, ¿no? Disminuye tu capacidad respiratoria. Por eso que es importante la postura corporal, ¿no? Por eso que el día de hoy en la clave es para mejorar la salud mental. ¿Tenemos que ver algo del cerebro? Sí, tenemos que ver algo del cerebro, porque justamente va a ser importante entender cuáles son los nutrientes básicos para el cerebro y después cómo gestionar nuestras emociones. ¿Muy bien? Correcto, entonces ya saben las secretarias, cuando van a entregar un documento, primero postura erguida, ¿no? Brazos abiertos, justamente eso te va a ayudar, porque justamente no, César, no me duele el pecho, no me duele el corazón, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor, a ver. Bien, acá hemos visto las posturas, justamente las posturas que nos van a ayudar justamente para mejorar la respiración, la concentración, ¿no? Igual con los niños justamente siempre cualquier trabajo que tú realices, cualquier trabajo que realices, tanto físico como mental, la clave es la postura, espalda erguida. Si la espalda está recta, hombros hacia atrás, el aprendizaje es mejor. Y eso hay que fomentarlo y hay que hacerlo constantemente. Muy bien, es importante también hacer ejercicios
Como les comentaba al inicio, pues cuando nosotros nos olvidamos algo, aparecen en los ojos el movimiento de ojos, izquierda-derecha, justamente porque buscamos las conexiones de los hemisferios, derecho como izquierdo, ¿no? Pero tú también estando acá, estando en tu casa, ¿no? Y quieres trabajar la atención y concentración con tu hijo, puedes hacerlo, ¿no? Como un ejercicio básico, ¿no? Tus dedos acá, abres, cierras, trabaja con él la atención y concentración. No requiere solamente de darle información técnica, sino puedes trabajar. Recuerden una cosa importante. Primero tiene que haber la parte motriz gruesa. Si la parte motriz gruesa en los niños está bien, de ahí viene todo lo demás. Pero si el niño tiene déficit de atención y no desarrolla esa parte motriz gruesa, no va a poder aprender, no va a poder desarrollar los otros aprendizajes. Por eso de ahí la importancia de justamente nosotros desarrollar esa actividad. Por ejemplo, acá vemos unas imágenes con los dedos, tú las puedes realizar, ¿no? Con una mano mueves otra, con la otra también. Movimiento de brazos. Ahí, aunque no lo creas, trabajan los dos hemisferios. Justamente ustedes seguro han escuchado mucho las técnicas de Tai Chi. Las técnicas de Tai Chi lo que buscan es la unión de los dos hemisferios. Por eso que un hombre con una mano mueve hacia allá y con la otra mueve hacia allá. Justamente buscamos esa unión, porque justamente es en esa unión en la que el hemisferio crece, el hemisferio genera, ¿no? Nuevas redes neuronales, de ahí la importancia, ¿eh? Ustedes pueden también agarrar un balón sencillo, y pueden estimularlo y se dan cuenta que cuando uno toca las dos palmas de la mano, los dos cerebros, ¿no? Los dos hemisferios se unen, ¿no? Entonces, puedes agarrar un balón, puedes lanzar otro balón y puedes cogerlo, ¿ves? Lo lanzas, lo lanzas, lo lanzas, ¿ves? Esta es la parte importante, o sea, siempre hay que estimular. No puede haber actividad mental sin actividad física, va de la mano. Muy bien, acá hemos visto unas imágenes que tienen que ver justamente con las posturas corporales, ¿sí? Las posturas corporales y la respiración. Les comenté en un inicio la importancia de justamente que el mejor alimento para el cerebro es el oxígeno y la importancia de saber respirar. Nosotros cuando pues estamos en el vientre materno, respiramos por la barriga, ¿sí? Entonces, al respirar por la barriga, la mejor respiración siempre va a ser por la barriga. Y puedes hacer un ejercicio básico, un ejercicio sencillo, es colocar tus dedos, ¿no? Unes tus dedos, los colocas en tu vientre, ¿no? En la barriga, y comienzas a respirar, ¿no? Siempre por la nariz, inspiramos por la nariz y lo botamos por la nariz también para que haya mayor concentración. No usamos la boca. Entonces, en la medida que tú hagas ese ejercicio, te vas a dar cuenta que justamente el aire llega. El aire llega a todas partes del cuerpo. Entonces, ese ejercicio también es importante hacerlo. Sí es importante hacerlo. Hay algunas investigaciones que hicimos de repente en el hospital, no acá en otro hospital, y vimos casualidad que en los niños asmáticos les ayudaba a respirar, aumentaba su capacidad respiratoria. Entonces, ¿es bueno hacerlo? Sí, sí es bueno hacerlo. ¿Te ayuda en la relajación? Te ayuda. Hay investigaciones comprobadas, sí las hay, ¿eh? Pero el día de hoy estamos acá para conocer más las técnicas, las claves justamente, ¿no? Y acá hay ustedes se preguntarán por qué las comunidades orientales suelen vivir más tiempo que las comunidades occidentales. Simple, la mayoría, pues, algunos dicen, le han quitado el concepto de la silla. Sí, en Oriente la gente no tiene mucha silla. ¿Por qué? Pues, bueno, pues se sientan en el piso. Y es importante el piso, es de vital importancia, porque tú como ser humano siempre vas a hacer contacto, ¿no? Hacer contacto. Ahorita, hoy por hoy, estamos con muchos temas eléctricos. Al hacer contacto con temas eléctricos produce mucha radiación, entonces requieres hacer tierra, botar esa energía negativa. ¿Y cómo la vas a botar? Justamente estando descalzo. La vas a descargar tu energía, ¿no? Porque tú capturas, tú eres fuente de energía, también capturas y tienes que sacarla. Y una forma de sacarla es justamente, ¿no? Estando descalzo, como les comenté en algunos talleres, siempre estando descalzo, cada vez que llegas a casa, sácate los zapatos, camina descalzo, es la mejor forma de relajarte. ¿Y por qué en Oriente la gente vive más tiempo, ¿no? Como la gente de Okinawa, la gente de la India, la gente de China. ¿Por qué? Porque justamente, si es cierto, no tienen sillas. Si tú te preguntas a la persona cuántas veces se para, te das cuenta que trabaja toda la parte inferior, la parte del tren, ¿no? Entonces, se para tantas veces, más o menos se calculó que al día se logran parar unas 50 veces, que equivale a hacer 50 sentadillas diarias. ¿Te das cuenta? O sea, en la medida que tienes mayor actividad deportiva, ¿no? Y trabajas la parte inferior de tu cuerpo, va a ser vital. Entonces, cada vez que tú puedas llegar a casa, sacarte los zapatos. Segundo, mientras menos estés sentado es mejor para ti. Si puedes trabajar de pie, hazlo. Hoy día vamos a ver algunas imágenes de que se puede trabajar de pie, sí se puede trabajar de pie. Recuerda que la silla justamente no es un aliado, ¿no? La silla, el estar sentado no es un aliado de nosotros, juntamente nos lleva al sedentarismo y va la relación directa entre estar sentado conlleva las enfermedades. ¿Sí? Muy bien, el día de hoy también vamos a tocar una parte muy importante del sueño, ¿no? El sueño. Le puse acá una frase muy bonita, el sueño es sagrado, ¿sí? Porque el sueño es sagrado. A las chicas siempre les comento que no existe ninguna crema de belleza mejor que el sueño.
porque si no duermes bien, ¿cómo amaneces? Hinchado. Entonces, el sueño, pues, es el mejor antiinflamatorio, ¿no? Con el sueño, pues, el niño crece y el adulto rejuvenece. Por eso que es importante, pues, siempre mantener los conceptos del sueño, ¿no? Entonces, se ha demostrado que a menor edad siempre va a haber mayor cantidad de sueño, ¿no? Y pasados los años, pues, el sueño comienza a reducirse, ¿no? Porque cada vez se pierde esa capacidad de poder soñar. Entendemos dos tipos, entendemos el sueño como dos fases importantes. Primero, un sueño o el significado del sueño siempre va a significar un deseo o un temor. Eso siempre tiene significado, señor. Un deseo y un temor. Entonces tú, entendiendo esos contenidos, no es que lo que tú formas las imágenes sean malas, no. Simplemente lo que tú siempre, el contenido del sueño siempre va referido a un deseo y a un temor, ¿no? Siempre se ha demostrado que el mejor antiinflamatorio es justamente el buen dormir, ¿no? Es por eso que justamente tú siempre antes de acostarte procura cenar 2 horas antes de dormir y si puedes cenar lo más antes posible mejor, ¿no? El mejor ejemplo son los pacientes. Los pacientes a qué hora almuerzan, a qué hora cenan, a las 6 de la tarde, 7, pero justamente incluimos el sueño, ¿no? En los pacientes psiquiátricos también, que suelen regular su sueño, clave, ¿no? Regula su sueño y regula todo lo demás. Entonces, justamente de ahí la importancia del sueño, ¿no? Algunas claves para algunos compañeros de repente que trabajan de amanecida, César, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en ese caso, no? Hay que engañarle al cerebro. Entonces, hay trucos para engañarle al cerebro de que justamente podemos engañar al cerebro, ¿no? Cuando trabajamos de amanecida, sí podemos, con algunos ejercicios básicos, ¿no? Como taparse los ojos, ¿no? Cortinas oscuras, ¿no? Correcto. Hay varias estrategias, pero lo más importante es también un concepto es la indigestión mental. ¿Indigestión mental en qué se refiere? Se refiere justamente a eso que a veces después del trabajo llegamos a casa tarde y solemos comer bastante. Entonces, eso justamente también puede tener indigestión mental, ¿no? Por eso que al día siguiente se ha demostrado que las personas que comen en exceso en las altas horas de la noche y después se acuestan, al día siguiente sueñan con una pesadilla. De verdad, es raro. Véanlo, ustedes mismos comprueban a partir de ahora, se van a dar cuenta, ¿no? Y siempre si tú cenas muy tarde, al día siguiente también te levantas cansado y agotado, ¿no? Recordar que justamente el sueño, pues, es una forma de reparar el cuerpo. Y también si puede hacer la siesta, acá hay algunos compañeros que hacen la siesta, entonces es importante la siesta rejuvenece, es clave, ya en algunos países orientales ya se ha normado el concepto de la siesta, ¿no? Siesta de 10 minutos, 15 minutos es clave. Bien, una parte, vamos a tocar también el tema de cultivar siempre el buen humor. Sí, es importante el humor porque eleva la inmunidad, ¿no? ¿No? Correcto. Uno siempre tiene que reírse, ¿no? Siempre hay que reírse con el amigo, pero nunca hay que reírnos del amigo. Entonces, entiende la metáfora, uno tiene que reírse con la entidad, pero nunca hay que reírse del amigo. Eso es lo más importante, ¿no? La risa siempre da energía, la risa siempre es contagiosa, a la medida que pues tu cerebro se oxigena cuando tú ríes, por eso que es importante la risa. Siempre cultivar el buen humor, nunca hay que amargarse, ¿no? Hay alguna frase que una vez escuché, eh, todo rencor genera mal humor. Entonces, por ejemplo, el que siempre vive el rencor nunca va a perdonar. Entonces, y que todo rencor genera tumor también. Entonces, de ahí la importancia, siempre cultivar el buen humor, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Hay algunos nutrientes, justamente, que nos van a ayudar justamente también, ¿no? Para ayudarnos al cerebro, justamente, que son las nueces, las castañas, la cancha, la kiwicha, la vitamina B, diversos nutrientes, ¿no? Que tú puedes, pero recordar siempre que el principal nutriente de todos siempre va a ser el oxígeno. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Correcto? Intentamos acá, justamente ya vamos a ver algunas claves del bienestar psicológico, justamente el perdonar, ¿no? Cuando uno perdona a alguien, no es que lo excluye de la culpa al otro, sino que justamente cuando tú perdonas a alguien, tú te liberas de eso que te atrapa, ese apego, ¿no? A ver, para que me entiendan algún concepto, vamos a contar una pequeña historia. Muy bien. Habían dos monjes budistas que iban a cruzar un río. En Oso había una mujer hermosa que también quería cruzar el río. Resulta que uno de los monjes, al ver que la joven no podía, decide cargarle en brazos y hacerle cruzar el río. Muy bien, ambos monjes cruzan el río. El monje decide dejar a la joven y retirarse con su compañero. Cuando ambos caminan en dirección hacia el templo, un monje le dice al otro, no debiste recoger a la mujer, porque sabes que nosotros no podemos tener contacto con las mujeres. Muy bien. Y su compañero le responde, yo sí dejé a la mujer porque la dejé ahí, pero sin embargo tú no la has dejado a ella porque tú sigues pensando en ella.
¿Vieron la metáfora, el ejemplo que les doy? Sí. Cuando uno perdona, no es liberar al otro la culpa, sino es que tú te liberas del mal pensamiento, la negatividad, del rencor, del odio. Esa es la importancia del perdonar. Cuando uno atiende a un paciente psiquiátrico, cualquier persona siempre va a encontrar detrás de ellos una historia de dolor muy fuerte, que si tal vez tú hubieses estado en ese momento para darle la luz o darle la energía o para escucharlo, hubiese cambiado su vida. Por eso que cada vez que tengas la oportunidad de escuchar a alguien, escúchalo. Cada vez que tengas la oportunidad de verlo, hazlo. En la experiencia práctica y propedéutica es que justamente en cada paciente psiquiátrico uno siempre va a encontrar muchas historias de dolor, ¿no? Y hubiera sido, si tú tuvieses la oportunidad de poderlos ayudar en ese momento, hubiera sido genial. Muy bien, vamos a hablar también el día de hoy un poco de la paz interior, ¿sí? La paz interior, no hay un camino para la paz interior es el camino. Le vamos a recomendar un libro, el doctor Deepak Chopra escribió un libro, La paz interior es el camino, ¿correcto? Muy bueno. Este libro les va a ayudar justamente a cómo perdonarse a sí mismo, cómo perdonar al otro, cómo aprender a renunciar, cómo controlar los impulsos. Muy bueno. Muy bien. Cuando existe perdón, quitamos un gran peso, ¿no? De nuestro cuerpo y espíritu. Quien perdona y quien es perdonado alcanza la paz interior. Tan difícil de conseguir en estos tiempos, ¿correcto? Por eso que es importante este tema. Esto siempre hay que vivir el aquí y el ahora, ¿correcto? Siempre hay que vivir el aquí y el ahora, ¿correcto? Lo pasado ya pasó, el futuro ya vendrá. Siempre aprendamos a vivir el presente. Siempre hay que utilizar palabras de corte positivo, siempre el lenguaje de corte positivo, ¿no? Recuerda que lo que uno decreta se concreta, ¿no? ¿Entiendes? ¿En qué sentido? Cuando sales del trabajo, te levantas de la cama y le primero, ay, ese trabajo. Ya fuiste, se concreta, o sea, lo que tú decretas se concreta. Entonces, porque no hay nada en el mundo que haya sido, ¿no? Que sea tangible que antes no haya sido intangible, ¿no? O sea, si tú te quieres comprar un carro, ya comienzas a imaginarte el carro, estás buscando qué carro comprarte, qué color, qué marca, ¿no? Pues eso primero es intangible y después lo es tangible. En la medida que tú te imaginas, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Y tener rencores, pues siempre lo vas a guardar, los rencores siempre los vas a guardar en la nuca y eso te va a generar dificultades de soltarlo. Acá hay una pequeña imagen muy bonita, que algunos la verán acá, justamente cuando hablamos de lo que uno decreta se concreta, ¿no? Esta es la imagen, de repente la pueden ver, es la imagen del amigo Jacob, Jacob y su esposa Raquel, pues, ¿no? Jacob tuvo 12 hijos, 2 hijos tuvo con Raquel. Sin embargo, pues Jacob nos enseña una historia de amor muy linda. Jacob trabajó para su suegro Labán 7 años, pero Labán fue astuto que no le dio a la hija que quería Jacob, que era Raquel, le dio a su otra hija, Lea, y Jacob le engañó a su suegro Labán, y después tuvo que trabajar 7 años más para que le diera a la esposa que ya quería, que era Raquel. O sea, Jacob demuestra una historia de amor muy buena, pero acá, ¿por qué quiero hablar la parte de lo que se decreta, se concreta? Muy bien, Jacob decide salir de esa tierra, ¿no? Y quiere ir a su tierra Canaán. Sin embargo, pues su esposa decide llevarse algunas joyas de su padre, Labán. En el camino Labán lo busca y encuentra esas joyas, pues, en el bolso de Jacob. Y Jacob le dice a su suegro que maldita sea la persona que te haya robado, mi estimado suegro. ¿Y qué sucede? Pasa el tiempo, Raquel termina estando embarazada de su último hijo llamado Benjamín y Raquel fallece. Ahí está la frase. Lo que uno decreta se concreta, ¿no? Entonces Jacob maldijo esa frase, ¿no? Por eso que es la importancia justamente de que lo que tú dices se concreta. Nunca hay que hablar mal del otro, ¿no? Nunca hay que hacerlo. A veces nos duele, pero hay que hacerlo. Y nunca hay que compararse con el otro. Siempre uno tiene que compararse consigo mismo. Si hoy atendiste 5 pacientes, mañana atiendes 15. ¿Sí? Así, si hoy elevaste 10 documentos, mañana elevas 15 documentos. Siempre la comparación siempre va a ser contigo mismo, no con el otro. Justamente lo que le comentaba al inicio, evitar la indigestión mental, justamente es por eso, ¿no? Si tú cenas tarde y comes demasiado, al día siguiente te vas a sentir con dolor de cabeza, dolor de cuello y espalda, ¿no? Y pesadillas, también hay una relación directa entre consumir demasiado, ¿no? Y las pesadillas, ¿no? ¿Correcto? Acá, bueno, el yoga, ¿no? Mucho se habla del yoga, actualmente hay escuelas de mindfulness que hablan de yoga, ¿no? El yoga lo que significa es unión, eso es lo primero que deben de saber. Hoy hay escuelas que te hablan mucho de las posturas del yoga, y uno se queda un poco, ¿cómo pueden hacer eso?
Lo que la gente debe que entender que el yoga sí ayuda a la salud mental, pero que más que todo el yoga es una filosofía de vida. Es una renuncia a muchos placeres, es una renuncia a algunos deseos. No puede haber yoga solamente de posturas ni yoga de respiración. El yoga es una filosofía de vida. Y en la medida que la gente entiende que el yoga no solamente tiene que ver con el Jnana Yoga, que son las posturas, sino es con el Prana Yoga, que es solamente la filosofía, el pensamiento y todo lo demás. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? No solamente basta que la gente hay que enseñarle a meditar, sino hay que enseñarle a renunciar a aquellos deseos. La gente que quiere practicar yoga tiene que también saber de la espiritualidad. No puede solamente respirar, hacer ejercicios y el día siguiente salir como un ogro. No, no se puede. Eso no es yoga. Es otra cosa, pero no es. Muy bien, acá hay una imagen. Hay una imagen, hay un tigre diente de sable y hay un Australopithecus, sí, se llama Luz, sí, es una imagen que la vi y les comento una historia acá muy bonita. Nosotros ya de por sí siempre vamos a heredar el estrés. El estrés lo heredamos desde nuestros ancestros, en este caso el Australopithecus quería una fruta y tenía que hacerla rápido porque el tigre diente de sable se lo podía comer. Entonces, todos los días en Australopithecus era una pelea entre comer y el tigre diente de sable, comer y el tigre. Entonces, ¿qué pasaba acá? ¿Eso te genera estrés? Sí, te genera estrés. Pero eso te predispone, sí. Pero había una ventaja que tenían los Australopithecus, y que justamente el tigre diente de sable no salía todos los días. O sea, había días en los que por temas de frío se ocultaban y podían vivir tranquilos. En el mundo moderno actualmente, todos los días tenemos tigres dientes de sable, ¿no? Todos los días estamos en una lucha. Y justamente eso es lo que se llama el estrés crónico. Tal vez Lucy tenía un estrés agudo, y lo manejaba, ¿no? El tigre diente de sable se iba a buscar otro sitio, y los australopithecus también como un tipo nómade también se iba a las alturas y se alejaban, ¿no? Pero en el mundo moderno actualmente tenemos todos los días tigres dientes de sable. A veces los jefes nos presionan, a veces la familia nos presiona, a veces el colegio nos presiona, a veces la universidad nos presiona, y a veces siempre hemos sentido esa sensación de tener no un César, sino varios César desplegados en todo ese mundo. Justamente cuando llegamos a ese nivel de despersonalización, a veces justamente que desarrollamos mucho estrés. Entonces, se ha demostrado que en toda actividad que tú realizas en la que sientes que pierdes el control para poderlo manejar, ¿no? Siempre va a ser perjudicial para ti. Es como una balanza en la que no hay equilibrio. Y cuando no hay equilibrio, pierdes ese control. Y justamente cuando pierdes el control, pierdes el balance, justamente aparece el estrés crónico, aparecen todas las enfermedades. Los animales, aunque no lo crean, no sufren de infarto al miocardio, pero el hombre sí. Entonces, y hay muchas enfermedades que los animales no presentan y que el hombre sí presenta. Una de las claves justamente de las personas que viven mayor tiempo es justamente la reducción justamente al estrés. Algunas personas deciden vivir o alejarse de repente de la ciudad para vivir en un sitio más tranquilo, alejado, y les hace bien. ¿Por qué? Porque respiran mejor, no se preocupan y comienzan a tener control de su vida. Y también comienzan a socializar con otras personas. Eso les ayuda enormemente. ¿Bien? El estrés crónico, como les comenté, es lo más perjudicial, ¿no? En el trabajo tienes estrés crónico, en el estudio también. Todas esas variables son las que influyen y te generan algo negativo. Miren justamente lo que les comentaba, ¿no? Justamente en la labor diaria a veces perdemos el control, ¿no? La capacidad de control, tenemos que hacer una tarea, todo eso es perjudicial. Muy bien, entonces César, ¿qué podemos hacer? Simple, cultivar lazos sociales, siempre lazos sociales, actividad deportiva, salir a correr, salir a saltar. Ya aprendiste a perdonar, ya aprendiste la calidad del sueño. Todas estas variables van a influir porque justamente puede reducir el estrés. Nunca hay que saturarse más de lo debido, ¿no? Nunca hay que hacerlo. ¿Listo? Muy bien, hay algunas imágenes que colocamos ahí, justamente la presión externa a la que estamos expuestos, ¿no? ¿Correcto? La presión de la gente. Ahí hay que trabajar varias técnicas de sensibilización, incluso no solamente con el personal que atiende, sino las personas que llegan de afuera. Porque es importante enseñarle una cultura de atención al otro. Porque ambos vivimos estresados, ambos vivimos tensos, el ambiente es fuerte ahí. ¿Es una imagen? Muy bien, esto aparece la balanza del estrés, lo que les comentaba a usted, inicio, ¿no? La fase de alarma, cuando uno cae, cuando uno solo, ¿no? Muy bien, posibles estresores, correcto. Ujú. Acá siempre hay que reírse en la vida. O sea, a pesar que tengas estrés, alegre, relájate, haz deportiva, siempre activo. Recuerda lo que te digo, te comenté al inicio. Eh, mientras más te muevas, es mejor. Se ha demostrado que las personas longevas, hasta el último de su día,
siguen sembrando, siguen cultivando, siguen cosechando. Entonces, igualito tú, muévete, muévete, muévete. La clave está en el movimiento. En la medida que más te muevas, es mejor. Muy bien, vamos a hablar un tema también de aprender de estilos de negociación, es de esa parte ya más administrativa, justamente que tiene que ver cómo tú reconocer a las otras personas, ¿no? Cómo interactuar con otras personas. Hay personas que tienen un perfil de tipo dominante, otros que tienen un perfil tipo evasivo, otras que son más condescendientes y otras que son más integradoras. La idea es que tú sepas cómo trabajar con esa persona y al conocer a esa persona tú vas a poder interactuar mejor. Si tienes una persona dominante, va a ser difícil tratarla, ¿no? Porque justamente él siempre está predispuesto, no se enfoca más en el objetivo, no le interesa mucho el vínculo social, ¿no? Siempre va a trazar el objetivo, ¿no? Si tienes una persona más condescendiente, es aquella persona que más le interesa las relaciones humanas que el objetivo, ¿no? Una persona, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Una persona evasiva es aquella persona que va a evitar el problema, ¿no? Prefiere no confrontar a las personas y evadir el problema, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor perfil? Para este caso, justamente va a ser, el mejor perfil es aquella persona que justamente, pues, ¿no? Eh, sabe integrar todas esas personas, ¿no? En los líderes podemos ver un líder dominante, por ejemplo, ya Chi, que dice, mañana tú haces guardia, líder dominante, ¿no? Ya no puede hacer nada, ¿no? Un líder de repente, ¿no? Evitativo, de repente puede ser, ¿no? A ver, compañero, ¿no? ¿Quiénes quieren hacer guardia? ¿No? Lo deja a su criterio, evade esa responsabilidad. Y un líder condescendiente es aquel que de repente puede decir, no, César, ¿quieres hacer guardia mañana? Entonces, cada líder tiene su tipo de forma de conducir. Es importante que tú sepas reconocer sus formas de cómo negociar con dicha persona para darle mayor importancia. Un ejemplo básico con los niños, por ejemplo, hay niños a los que tú, por ejemplo, le dices, lee este libro y no lo lee, pero tú le das una tablet y lo lee. ¿Por qué? Porque el niño es más visual, tiene más conos y bastones, más visual, ¿no? Hay otro compañero en el que tú le llamas la atención o le enseñas un aprendizaje y no aprende. Pero si lo abrazas y lo acaricias, aprende. ¿Por qué? Porque el niño es más sinestésico. Él requiere que sea, requiere el contacto físico, por así decirlo, ¿no? Para poder aprender. Entonces, al igual que el estilo de innovación, justamente va a depender de la capacidad que tú tengas para gestionar su perfil y poderlo desarrollar. ¿Muy bien? Acá hay algunas reglas de oro. Sí, sí, acá hay algunas reglas de oro justamente, ¿no? Para manejar la salud mental, ¿no? Y el bienestar psicológico, siempre hay que aceptarte, siempre acéptate, siempre te respetate a ti mismo, asume las consecuencias de tus acciones, siempre piensa de manera positiva, siempre intenta tener una visión amplia de los problemas, ¿correcto? Procura nunca generalizar, vive siempre el presente, el aquí y el ahora, sé humilde, ¿correcto? Ante la dificultad siempre respira, realiza ejercicio físico regularmente, ¿correcto? Muy bien, acá hay una reflexión también que les dejo, y se lo siente, todos podemos tener un mal día por algún error que cometimos, pero no vale estar triste, eso sí no vale. Siempre tendrás la oportunidad de perdonarte y programarte para hacer algo mejor. Es lo que le digo siempre, ¿no? Entonces, siempre puedes tener un mal día, pero siempre tendrás la oportunidad para perdonarte y programarte para hacer algo mejor, ¿no? ¿Correcto? Acá hay algunas estrategias justamente para mejorar justamente en el manejo del estrés, ¿no? La actividad deportiva, la que lo comentaba, ¿correcto? Algunos ejercicios de respiración son claves, son vitales, ¿correcto? Para reducir la ansiedad, la tensión. Algunas actividades también recreativas, justamente en el trabajo que se puede realizar para reducir el estrés, que ayuda bastante. Se ha demostrado que aquellos departamentos o empresas que tienen el programado, el sistema de pausas activas, técnicas de relajación, activaciones laborales, su nivel de integración aumenta. ¿Por qué? Porque para que un equipo de trabajo logre objetivos, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Aunque no lo crean, tiene que haber apego. Si hay apego, el grupo avanza. ¿Qué es lo que hace que una mujer se quede con el hombre? El apego. Entonces, en la medida que justamente en el grupo de trabajo hay mayor apego, mayor sincronía, mayor empatía, el grupo va a mejorar, ¿no? Por eso la importancia, ¿correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Hay unos ejemplos de pausas activas en el trabajo, ¿correcto? ¿Correcto? Sin importar la metodología, sin importar el sistema, uno siempre puede aplicarlo, ¿no? Siempre hay momentos para justamente fomentar el apego y la integración que va a hacer que justamente el grupo se una. En la medida, y también se ha demostrado que en las empresas siempre tiene que haber mixtura, ¿no? No solamente puede ser un grupo formado solamente de mujeres, sino también de hombres, porque eso va a llevar al éxito, ¿no? Eso va a llevar al éxito. El grupo solamente formado con mujeres tiende al fracaso. El grupo formado por hombres también. Es más, tú vas a una oficina
Y tú te das cuenta que hay una señorita, hay una chica trabajando por el ambiente, ¿no? En la oficina, ¿no? La decoración. De ahí lo importante es que los grupos siempre tienen que ser mixtos. Muy bien, acá hay una imagen de la postura corporal, justamente cómo puedes trabajar de la manera más correcta, justamente espalda alineada, espalda recta, siempre contacto visual recto, ¿correcto? Que es la mejor forma de cómo trabajar, ¿correcto? El movimiento de las, no hay movimiento de manos, el movimiento siempre va a ser del codo, como estuviéramos manejando el carro, ¿no? Que es justamente esa postura es la más indicada para hacer los trabajos. Siempre alterna, trabajo de pie y trabajo sentado. Correcto, hay unas imágenes de ergonomía justamente para medir los ángulos de curvatura de la espalda, ¿no? Que son, se dan cuenta cómo hay daño, entonces de una u otra manera, pues, no son buenas esas posturas, ¿correcto? Y gracias, muy amable, espero haber estado a la altura de las circunstancias y gracias y que Dios los bendiga.